diputado Asensio, está en reemplazo del diputado Raúl Soto, que está, por razones de su cargo, se ausenta de esta reunión. El resto son todos los componentes. El acta el secretario dará cuenta del acta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual formula indicación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para ser aplicables de forma maternal a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, las condiciones que indica. Asimismo, se han recibido indicaciones del diputado señor Gastón Saavedra al mismo proyecto de ley. En tercer lugar, se ha recibido un oficio de la jefa de gabinete del ministro del Trabajo y Seguridad Social, señora Andrea Mackeney, por medio del cual informa que ha solicitado la opinión de la Subsecretaría de Previsión Social a fin de responder al oficio 18 remitido por la Comisión sobre la ratificación del convenio OIT número 176 sobre seguridad y salud en las minas. En cuarto lugar, un oficio de la Subsecretaría de Previsión Social a través del cual informa que se ha creado una Mesa Nacional de Trabajadores Ferroviarios a fin de resolver los diversos problemas que enfrentan estos trabajadores. A estos efectos se está realizando el levantamiento de todos los aspectos técnicos que rodean sus condiciones de trabajo. En quinto lugar, un correo electrónico del asistente ejecutivo de la Asociación de Mutuales, por medio de la cual se llega a respuesta al oficio 25 de la Comisión y adjunta el informe anual de la suceso, en donde se encuentran las estadísticas solicitadas acerca de la calificación de accidentes y enfermedades profesionales. En sexto lugar, una nota de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, por medio de la cual se solicita a la Comisión recibir en audiencia a la señora Loreto Pilar Vázquez, quien es exfuncionaria de Carabineros, quien habría sufrido acoso sexual laboral, situación que luego derivó en su expulsión de la institución junto con la de su marido. En séptimo lugar, señor presidente, una carta al señor Fabio Trujillo Urbina, dirigente y director de Relaciones Laborales de la Federación Nacional del Ministerio Público, a través de la cual solicitan ser recibidos en audiencia para exponer diversas situaciones que aquejan a sus funcionarios y que dicen relación con vulneraciones a los derechos fundamentales en el contexto laboral. Y finalmente, señor presidente, tal y como ya lo informó, se ha recibido una nota del jefe de bancada DC, por medio de la cual informa que el diputado señor Raúl Soto será reemplazado por el diputado señor Gabriel Asensio en la sesión del día de hoy. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Bueno. En la sesión anterior yo coloqué planteé el problema que tenía una de las personas, ¿no es cierto?, que está individualizada en la carta que envía a la comisión, y la posibilidad de ser recibida, presidente, en la audiencia que tenemos los días lunes, dado que además cuando vinieron los generales de Carabineros también planteé el caso, presidente. Okay. Porque no solo fue despedida la mujer, sino también el hombre, su esposo, ¿no es cierto?, precisamente por recibir los acosos laborales, los acosos sexuales. ¿Están acordadas las audiencias en donde se van a ser recibidos los respectivos solicitantes? ¿Alguien más? Don Patricio. No, sobre el punto 6, presidente, a mí me gustaría que la Comisión fijara una política en estas materias, presidente, porque me temo que debe haber muchas situaciones parecidas en distintas instituciones del país. Y no sé si este caso, además, está ya o no judicializado, si hay denuncia ante la Fiscalía. Entiendo que las Fuerzas Armadas han determinado también al interior de sus instituciones procedimientos en esta materia. Entonces, solamente, presidente, me preocupa el precedente de esta comisión, porque puede haber muchos casos semejantes y si se recibe a uno, ¿por qué no al resto? Segundo, saber si está judicializado, y obviamente si está judicializado puede ser hasta incluso inconveniente que una comisión de esta naturaleza en forma pública se haga cargo de este tipo de situaciones. Entonces, solamente hago la pregunta y la prevención, presidente. Bueno, sí, diputado Barros. Y sobre el punto también, yo apoyo que la recibamos. Yo hablé con ella, yo entiendo, de hecho le mandé el número a nuestra secretaria Alejandra la semana anterior, y creo que son situaciones especialísimas. Al menos en lo que a mí respecta, yo después de oír su testimonio creo que amerita al menos que la gente sienta que algún organismo los oye, y me parece valioso que venga. Eso nomás, gracias. Ok, bueno, sugiero no seguir en debate en el punto y en su momento se le invitará, porque reitero, se evaluó en ese mismo momento, cuando discutimos el punto, que era necesario recibirle y está acordado.
Bueno, obviamente tendremos el criterio suficiente cuando lleguen este tipo de situaciones para evaluarlo en su mérito en el momento oportuno, para no efectivamente caer en las complicaciones que aducía el diputado Melero. Ok, varios, por favor. ¿Sí? Diputado Ramírez. Quisiera proponer cursar una invitación para que venga a exponer brevemente al ministro de Agricultura, para que nos cuente, quizás este no sea el minuto, quizás pueda hacerse después de que terminen las negociaciones, pero para que nos cuente acerca de las negociaciones y las conversaciones más bien que él ha tenido tanto con los trabajadores como los ejecutivos de Llanza por el cierre de la planta en Linares. Me parece que estamos frente a un caso que puede ser paradigmático en este tipo de situaciones. Ok. Habrá que preguntarle al ministro en un minuto y se le invitará porque se hace necesario. Creo que el efecto es, viéndolo a la distancia, respecto de lo que es la ciudad de Linares, puede ser cuantioso. ¿Lo acordamos, presidente? Lo acordamos, la invitación al ministro de Agricultura en el momento oportuno para que nos informe respecto a la situación del cierre de Llanza en la ciudad de Linares, por los efectos que tiene principalmente en las personas que quedarían ya fuera de la ciudad, fuera del trabajo de Llanza. Con su venia, presidente, entiendo que hoy día el gobierno hizo una solicitud de prorrogar esto por 2 años. Yo no tengo ningún inconveniente, estaba preguntándole al diputado Barroca, que conoce bien el tema. Yo le daría a usted la facultad, presidente, que de acuerdo a cómo evolucionen los hechos, ¿cierto? Se le invita. Que no sea extemporánea la invitación, a eso me refiero, porque el interés obviamente existe. Ahora luego. ¿Acordado entonces? Listo. ¿Alguna cosita más? ¿En varios? Nada. Ok. No solo desde el punto de vista de los trabajadores de la empresa, porque también ahí existe la implicancia de los agricultores, que también hay una pérdida laboral tremenda, porque cambiar de rubro, nosotros lo vivimos en la zona norte de la región, en la zona sur de la región de O'Higgins también, presidente. Ok. Por eso estaba planteando los efectos sobre la ciudad, o sea, no estoy hablando solo de los que están al interior o los directos, sino que todas las actividades coligadas a ellos. ¿Ya? Ok. Muy bien. El acta de la sesión número 16 se da por aprobada y el acta de la sesión número 17 queda a disposición de los señores y señores diputados. Ok. En el orden del día, la sesión tiene por objeto proceder a la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señora Paulina Núñez y Marcela Sabat y de la diputada Carla Rubilar y los señores diputados señores Berger, García, Pausen, Rerbeck, Santana y el exdiputado Felipe Cas, que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública en las condiciones que indica. Boletín número 11.406-13, calificado con urgencia simple. Antes de continuar, por favor a la secretaria que ingresen los asesores que están afuera. Okay. Cada uno de los sí, yo te voy a esperar. Cada uno de los señoras y señores y señoritas diputados tienen y diputadas tienen el comparado. Y antes de entrar al análisis, yo le voy a pedir a la ministra que ella haga la presentación respecto de las modificaciones que el Ejecutivo presenta al proyecto para el conocimiento de todos los presentes. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, presidente. Le agradezco la posibilidad de presentar la indicación sustitutiva al presidente. Quiero, ante todo, presentar a Rosario Reagada, la abogada del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que me acompaña hoy. Y quiero agradecer especialmente también a la Comisión del Trabajo por la discusión seria y el interés que ha mostrado en una moción que fue presentada por diputados de Chile Vamos el año pasado y que cuenta desde este año con el patrocinio del Gobierno y propone en esencia, como ustedes saben, asegurar el derecho a fuero maternal para las madres y padres en lo que corresponda, que integran las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en el mismo sentido que establece el artículo 201 del Código del Trabajo.
La moción, como ustedes saben, propone en definitiva proteger a la madre trabajadora durante ese especialísimo proceso de vida, impidiendo que sea desvinculada de la institución a la que pertenece, aun cuando pudieran aplicarse algunos de los motivos de salud en una causal legal de retiro. Nuestro gobierno, cabe recordarlo, incorporó la moción entre sus proyectos prioritarios y forma parte de la Agenda de Equidad de Género que fue comprometida por el presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo en La Moneda, comprometida ante el país. ¿Por qué incorporamos esta moción en la Agenda de Equidad de Género? Primero, porque nos parece necesario reforzar en las instituciones que nos ocupan el derecho a fuero maternal, evitando interpretaciones que puedan dar lugar a la desprotección de la mujer, precisamente durante un periodo en el que requiere estabilidad y permanencia en su relación laboral. El mismo propósito nos ocupa respecto del padre cuando hace uso del postnatal parental. En segundo lugar, creemos que debe asegurarse para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad iguales condiciones que quienes están sujetas al Código del Trabajo. Aun cuando el fuero maternal es en la práctica de carácter universal para las trabajadoras, actualmente se contempla el retiro de funcionarias de esas instituciones si se incurre en alguna de las causales de salud, tal como lo puntualizó en esta comisión el Contralor General de la República, y creemos que esa situación podría afectar eventualmente a funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros y la PDI. Creemos también que esa situación atenta contra la igualdad ante la ley y la protección de la maternidad, que es un principio esencial laboral en nuestra legislación. Y en tercer lugar, y también nos parece muy importante, y esta es la oportunidad de precisarlo, creemos que es muy importante en nuestro país bajar las barreras de la maternidad y de la paternidad, especialmente desde el ámbito laboral. Con el propósito de asegurar esos propósitos, esos objetivos, el presidente de la República ha hecho llegar a esta comisión una indicación sustitutiva que en lo sustancial recoge las observaciones de fondo y forma que se plantearon en esta instancia por representantes de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, el Contralor General de la República, entre otros. Incorpora expresamente lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo a cada uno de los decretos que regulan el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el decreto que regula el funcionamiento de Carabineros de Chile y el respectivo de la Policía de Investigaciones. Primero, para extender de manera explícita lo dispuesto en el artículo 201 y luego estableciendo que quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o curable que imposibilite temporalmente para el servicio, harán efectiva esa condición una vez que expire el tiempo de fuero que el Código del Trabajo establece para el periodo del embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. En tercer lugar, estableciendo, tal como señala el Código del Trabajo, que en el caso de los padres gozan del fuero por el periodo equivalente al doble de la duración del permiso parental que ellos tomen voluntariamente, tal como lo señala, ¿verdad?, el artículo respectivo en el Código del Trabajo. Por tanto, la indicación del presidente Sebastián Piñera propone una modificación al decreto con fuerza ley número 1 de las Fuerzas Armadas, al decreto 412 que contiene el texto refundido del decreto con fuerza ley número 2 de Carabineros de Chile y al decreto con fuerza de ley número 1 que contiene el estatuto del personal de Policía de Investigaciones de Chile. También me parece oportuno, presidente, señalar que en el caso de Gendarmería, que fue una preocupación de la comisión, nos parece importante reiterar lo que señaló el representante de la institución en esta comisión en la sesión del 12 de junio, ¿verdad?, insistiendo que en Gendarmería se rige por el Estatuto de Administración Pública, cuyo artículo 89, inciso segundo, establece que los funcionarios tendrán derecho a, comillas, gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de prevención y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del título 2 del libro 2 del Código del Trabajo. De manera tal que nos parece que la indicación que está proponiéndole a la comisión el presidente de la República recoge lo esencial, primero, de la idea matriz del proyecto, que es la protección del derecho, la extensión y hacer explícito el derecho al fuero maternal también en estas instituciones, y en segundo lugar incorpora las observaciones de fondo y fonda que hicieron las instituciones ante la comisión desde que se tramita este proyecto desde el mes de mayo. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Bueno,
hecha la exposición por parte de la ministra en nombre del Ejecutivo, mi sugerencia es que, como tenemos todo el análisis comparado del proyecto, fuéramos votando o fuéramos analizando y después vendrá la votación si los tiempos nos dan de las respectivas indicaciones que están planteadas. Diputada Orsini. Gracias, presidente. Quisiera plantear una inquietud. La verdad, dos inquietudes. La primera dice relación con la temporalidad de la presentación de las indicaciones y se han presentado el día de hoy, no hace muchas horas, y creo que no hemos tenido el tiempo suficiente para revisar los distintos cuerpos normativos que vienen a modificar estas indicaciones. Y me gustaría pedirle a la Comisión la posibilidad de poder tener un día más antes de votar las indicaciones para poder hacer una revisión responsable de ellas. Y lo segundo que me preocupa dice relación con la indicación que presenta el Ejecutivo, que viene a reemplazar prácticamente la totalidad del proyecto de ley que fue aprobado en general en esta comisión. Nosotros aprobamos un proyecto que modificaba el Código del Trabajo y acá la indicación sustituye por completo el texto original y lo cambia por uno distinto. Entonces yo quisiera que revisáramos si aprobamos o no aprobamos la idea de legislar este nuevo proyecto, que no es el mismo que aprobamos hace unas semanas atrás. Eso, presidente. Si bien es cierto, el fruto de la discusión justamente lo que se planteó, porque el proyecto original no aseguraba lo que estábamos buscando, que era entregar el fuero maternal a las personas, a las mujeres esencialmente. Después hubo otras, han existido otras indicaciones para darles la cobertura del fuero maternal a quienes prestaban los servicios o trabajaban en las Fuerzas Armadas, orden, seguridad, investigación, y hemos hablado también de gendarmería. Pero al calor de la discusión y de todos los audiencias que se dieron, es que se llegó a esta conclusión de hacer las modificaciones como se plantearon al decreto con fuerza de ley número 1 de las Fuerzas Armadas, orden y seguridad. Por eso es que se trae esta indicación por parte del Ejecutivo. Y se dejaron los tiempos como para que cada uno de nosotros hiciera las indicaciones que habíamos advertido, además, hacia el Código del Trabajo. Por tanto, son compatibles ambas, porque asegura este derecho en el Código del Trabajo para las personas que están en... Ese fue el proceso, estoy explicándolo porque así fue como lo vivimos. Diputada Egar. O sea, es que la duda que comparto que tiene la diputada Orsini, que yo también tengo, que tiene que ver con que finalmente va a ser compatible esta modificación al Código del Trabajo con la indicación que es sustitutiva del proyecto de ley original. O sea, a nosotros al menos, y lo que me preocupa a mí, es que tal como dice el Contralor, y comparto esa visión, es importante la modificación al Código del Trabajo también, y comparto igual que hay que modificar también los decretos establecidos correspondientes, pero al menos la modificación al código es importante porque es ahí el marco normativo en donde se establece el fuero maternal, y entonces al menos el argumento que decía el Contralor tiene que ver con que ese es el lugar, en el fondo, que nos permite también dar armonía legislativa a este tema. Y por otro lado, que también eso permitiría que los jueces del juzgado del trabajo, que son aquellos que en realidad tienen mayor competencia y especialidad en esta temática, puedan en el fondo ir caso a caso también estableciendo la normativa al respecto. O sea, yo la verdad y transparento también, nosotras al menos tenemos la motivación de que este proyecto de ley se lleve y se apruebe lo antes posible. O sea, nosotros compartimos esa inquietud, pero sin embargo tenemos esta preocupación porque finalmente si sacamos y sustituimos completamente el proyecto original, finalmente no se va a modificar el Código del Trabajo, que a nuestro parecer es sumamente necesario para que en el fondo se pueda resguardar y dar garantía a este derecho a todas aquellas funcionarias que estén en esta situación. Diputado Melero. Sí, presidente. A mí me parece, presidente, que tenemos que ir a la esencia de lo que fue esta iniciativa, que es la de la protección del fuero maternal a las mujeres
que son parte de las Fuerzas Armadas. Se ha agregado ahora también en forma muy justa a las de orden y se ha planteado un tratamiento especial para la Policía de Investigaciones. Por consiguiente, lo que se está indicando amplía la cobertura y le da un sentido más profundo. Lo segundo, a las dos diputadas que me antecedieron a la palabra, yo quiero invitarlas también a reflexionar que hay un nuevo artículo primero, único, que va justamente al del Código del Trabajo, va al artículo 201, y que lo hace, yo diría, el eje fundamental y matriz del proyecto de ley que estamos viendo, porque el nuevo artículo primero, que modifica con un nuevo inciso final el artículo 201 del Código del Trabajo, señala que, comillas, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad les será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo, no obstante haber incurrido por motivos de salud en una causal legal de retiro, si al momento de notificarse dicha resolución por la Comisión Médica Preventiva, éstas se encontrasen en estado de embarazo. Entonces, yo, en mi mirada, presidente, creo que hemos tenido 2 semanas para presentar indicaciones. Quiero recordarles que originalmente esto lo íbamos a ver el día martes 10, justamente porque se veía muy encima y el Ejecutivo planteó el interés del Presidente de la República. Hemos tenido 2 semanas para presentar indicaciones, para verlo. El debate con la visita del Contralor se instaló, al igual que con la visita de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Y en mi visión, yo creo que se logra un justo y buen pensado equilibrio que va al eje de las 2 cuerpos legales que permiten legislar esta materia, que es el Código del Trabajo, donde queda muy bien sentada la protección del fuero, y después va el artículo 201 con la nueva redacción, y después va a cada uno, presidente, a cada uno de los decretos leyes de cada una de las ramas. Uno para las Fuerzas Armadas, otro para Carabineros de Chile, y finalmente, a través del decreto de otra fuerza de ley, en la Policía de Investigaciones. O sea, me parece que el grado de protección y precaución que la iniciativa original de las legisladoras quiso cautelar está, por así decirlo, presidente, amarrado por los 2 lados, garantizado por los 2 lados, gracias, diputado Fabrón, en el Código del Trabajo y en cada uno de los decretos de ley planteados. Gracias, presidente. Sí, diputado Ramírez. Presidente, simplemente sumarme a las palabras del diputado Melero y agregar una cosa que aquí, por su intermedio, la diputada Maite Orsini lo sabe porque es abogada. En la legislación las normas especiales tienen preeminencia por sobre las normas generales. Y acá lo que está haciendo el gobierno es simplemente establecer los estatutos específicos por el cual se rigen los trabajadores de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, la normativa necesaria para garantizar este fuero maternal. Por lo tanto, tal como decía el diputado Melero, aquí lo que está haciendo el Ejecutivo es evitar que exista una posible confrontación entre una ley general y una ley específica para garantizar que el fuero maternal sea efectivamente respetado. Por lo tanto, yo no veo por qué podría ser algo negativo o cuestionable el hecho de que el gobierno presente dentro de las indicaciones una reforma a todos estos estatutos específicos que rigen a los trabajadores de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que al revés, esto lo que hace es garantizar de mejor manera, finalmente, que las mujeres cuenten con su fuero maternal. Y si usted, por su intermedio, si la comisión revisa cada una de estas indicaciones, se dará cuenta de que la misma idea matriz del proyecto, que es otorgarle fuero maternal a estas mujeres, a estas funcionarias, se van repitiendo en las distintas indicaciones para ir modificando los diversos estatutos. Por lo tanto, es la misma idea y no son demasiadas normas que vayamos a tener que analizar acá. Es básicamente lo mismo para cada estatuto. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Stipulo y diputado Asensio. Perdiste. Estamos aquí. Presidente, nosotros muchas veces hemos tenido que modificar no solo un cuerpo legal, sino que varios cuerpos legales para que puedan ser compatibles unos con otros. Entonces yo preguntarle a la Secretaría y por su intermedio,
porque una de las complicaciones fue que cuando vinieron las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, nos dijeron, sí, creemos más conveniente hacerlo, ¿no es cierto?, en los decretos con fuerza de ley, que era para ellos era mucho más cómodo, etcétera. Sin embargo, para el Contralor, era mucho más coherente tratarlo de hacer en el Código del Trabajo, porque además, si esto se judicializa, una de las cosas que las especialidades que tenían que ver con los juzgados, ¿no es cierto?, tenía que ver con el Código del Trabajo y no con los decretos, ¿no es cierto?, con fuerza de ley. Entonces, yo no sé la posibilidad de que pudiéramos hacer ambas cosas en la medida que fueran compatibles cada uno de los articulados. Entonces uno dice, mire, para lo que tiene que ver con regir internamente a las Fuerzas Armadas, tenemos los decretos de fuerza de ley. Si esto se judicializa, ¿no es cierto?, y va hacia los tribunales, es mucho más importante lo que tiene que ver con una modificación al Código del Trabajo. Entonces, a ver si es posible poder hacer ambas cosas. Como lo hemos hecho varias veces, además, es común hacerlo por lo menos en los trámites legislativos que a mí me ha tocado. El diputado después de eso. Es que yo creo que va en el mismo sentido, presidente. El punto, a juicio mío, sería... o sea, a mí me parece bien que estén en los instrumentos que rigen a las Fuerzas Armadas, que esto esté claro. Eso me parece bien, una garantía clara, concisa, todo el mundo la sabe. El problema es qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si esta no se cumple y si hay una infracción a esa, ¿dónde se reclama? Y entonces, porque las normas en el Código del Trabajo para cuando se comete una infracción laboral están claritas, ¿dónde vas a recurrir? ¿A qué autoridad? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los días? Es clarito, ¿ya? Pero aquí es donde me complica esto, si tú lo dejas solamente, ¿no es cierto?, todo este derecho, esta garantía, no sé, ya la dejas en los instrumentos que rigen a las Fuerzas Armadas, no podemos quedar sin procedimiento de reclamo. No sé, o me van a decir, no, que hay sumarios, que hay, no sé, pero pudiera ser, ¿no es cierto?, que eso al final sea simplemente dejar a la persona sin protección. Esa pregunta quería hacerle, ¿ya?, porque si no, es muy importante que quede en el Código del Trabajo. No. Presidente, es claro que ambas indicaciones son admisibles, totalmente admisibles, responden a la misma idea matriz, y precisamente esta instancia que ustedes están principiando permite hacer esa discusión particular. Y tiene mucha razón la señora Sepúlveda y el señor Asensio de que sin una consagración expresa en el Código del Trabajo podría quedar eventualmente sin protección el derecho, porque está solamente regulado en los estatutos que no da ningún recurso frente a eso. Tal como lo dijo el Contralor frente al dictamen de la Comisión Médica de las Fuerzas Armadas, no hay recurso alguno, ni siquiera la Contraloría puede inmiscuirse. En consecuencia, es probable que la sugerencia de la señora Alejandra Sepúlveda y Gabriel Asensio sea atendible desde el punto de vista de la discusión particular. Ambas cosas pueden perfectamente aceptarse. ¿Presidente? Sí. Diputado. Sí, lo que pasa es que si lo que el secretario nos dice es cierto, significaría que todas las normas contenidas especiales, laborales, contenidas en estos reglamentos, protocolos, decretos con fuerza de ley, tampoco serían exigibles. Entonces yo quisiera saber si es que aquí alguien nos puede dar una luz sobre qué ocurre en esos casos cuando algunas de esas normativas no se respeta, qué es lo que hacen los funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. No creo que estén completamente desprotegidos, presidente. Se va. Francisco, diputado, y después Francisco del Río. Presidente, solamente porque tengo una duda respecto incluso de la constitucionalidad de que los tribunales laborales intervengan en las Fuerzas Armadas. Y en ese aspecto me parece mucho más razonable que no esté contenida en el código, porque si no va a ser letra muerta. Porque al final del día, cualquier situación que tenga que ser recurrente a los tribunales no van a poder ser llevadas a efecto. De manera que quiero poner esa duda, porque no tengo la certeza, pero creo que hay un tema ahí de fondo de la constitucionalidad, de que si los tribunales laborales pueden o tienen competencia para intervenir en las Fuerzas Armadas. No. El Ejecutivo. Presidente, a mí me da la impresión que las diferentes opiniones aquí van orientadas todas en la misma dirección, de hacer efectivo el derecho al fuero, ¿ya? El punto está en lo siguiente. Sabemos como norma general o como conocimiento vulgar que el Código del Trabajo no se aplica a las Fuerzas Armadas. Esto tiene un sustento legal. En el artículo 1 del Código del Trabajo, en el título preliminar, en el inciso 2,
dice que las normas no se aplicarán a instituciones del Estado que estén sometidas a un estatuto especial, que es el caso de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, si nosotros dejáramos la protección en el Código del Trabajo, creyendo que estamos obligando o obligando a los estatutos de las Fuerzas Armadas, creo que cometeríamos un gran error, y en ese sentido la indicación del Ejecutivo es la correcta, puesto que la institución del fuero del Código del Trabajo está informada por el resto de las normas del Código del Trabajo. Y principalmente a mí me hacen ruido dos normas particulares. Una, que en la reclamación es para la protección de la estabilidad laboral de la trabajadora frente a un tribunal del trabajo que pondera condiciones estrictamente laborales provenientes de un contrato de trabajo, con su lógica como rama del contrato civil, no de funcionarios que están adscritos a un estatuto especial. Y lo segundo, que es casi para graficar lo anterior, presidente, es que en el Código del Trabajo no existe esta condicionante o este criterio que señala la declaración de enfermedad. A nadie se le pasaría por la cabeza de que se puede obtener una declaración de enfermedad de la trabajadora para que con eso el empleador pueda ir a un tribunal. En fin, todos sabemos de lo que estamos hablando. Son estatutos especiales en que la declaración de las comisiones médicas tienen un objetivo distinto que deriva de la naturaleza de los servicios que se prestan en esa rama de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, me parece de toda lógica que pudiendo recoger un principio general del artículo 201, en que se dice toda trabajadora embarazada tiene derecho a la estabilidad laboral mediante un fuero que dura X cantidad de meses, la materialidad para hacer práctica esa norma tenga que estar contenida en los criterios, en el lenguaje y en la normativa armónica de los propios institutos. Si no, creo que estaríamos tapando el sol con un dedo. Podemos hacer un extenso tratado en el mismo Código del Trabajo y, sin embargo, no sé si sería tan eficaz. Gracias, presidente. Sí. Bueno, Gael. Recordando la misma exposición del Contralor, lo que señala es que el Código del Trabajo se extiende a todo funcionario público respecto al régimen de garantías que está establecido ahí. Y eso incluye también a las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, a mí me parece que igual yo buscaría la posibilidad de hacer compatible ambas cosas, o sea, tener una modificación al Código del Trabajo, tener modificaciones de los decretos, y así no creo por qué tenemos que enfrascarnos en una discusión en el fondo si ambos estamos buscando lo mismo, o sea, que los derechos se puedan hacer efectivos luego y que exista también la posibilidad y la garantía de que haya un juez que finalmente también dé protección de este derecho. Entonces, me parece que busquemos la manera en que ambas cosas sean compatibles, pero no nos enfrasquemos en una discusión y en un debate cuando en realidad ambos estamos buscando, al menos ambas partes estamos buscando lo mismo, el mismo objetivo. Don Patricio. Presidente, me parece muy atingente y muy interesante el debate. Voy a esperar que termine un poquito el debate acá, presidente. Ya, por favor. Porque es importante, con su venia, presidente. Ya, ahora sí. Ministro. Por favor, diputado Melero. No, presidente, que me parece, decía, que es muy atingente el debate y como yo lo voy entendiendo, a mí me parece que aquí hay dos lógicas que es perfectamente posible asimilarlas y salvar el tema bien. La primera lógica es que las Fuerzas Armadas y de orden tienen una regulación especial y diferenciadora por la especificidad de sus funciones que regulan estas y otras materias como el fuero maternal. Y de eso no podemos hacer caso omiso, porque está bien que así sea. Y es más, el mismo Tribunal Constitucional en el año 15, señaló, estaba mirándolo acá, el hecho de que el personal de las Fuerzas Armadas quede afecto a un estatuto administrativo especial de acentuada rigurosidad en atención a la especificidad de sus funciones constitucionales, tampoco constituye por sí solo un argumento que faculte apartar a algunas de sus funcionarias de aquellas reglas generales y comunes relativas a la protección de la maternidad. O sea, el Tribunal Constitucional lo interpreta bien y dice, no están exceptuadas. Entonces, ¿qué es lo que el legislador está haciendo? Está
modificando el artículo 201 en el Código del Trabajo, y lo fortalece y establece el fuero, pero hace un ejercicio interesante que también lo modifica en los cuerpos legales individuales de cada una de las ramas. Pero espérate, por favor, si me permite, diputado, y aquí creo yo donde viene lo interesante, lo hace por derivación a la nominación al Código del Trabajo, por derivación, o sea, lo potencia, porque, vuelvo a insistir, está el artículo 201, establece la modificación y por derivación a cada una de los estatutos propios de las Fuerzas Armadas llega y le da la fuerza que necesitamos en la protección de la maternidad. Pero creo que sería inequitativo si lo dejáramos solamente en el Código del Trabajo con los efectos que ha señalado Francisco del Río, o lo dejáramos solamente en el estatuto de las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde yo creo que se produce por derivación el efecto legal deseado. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Ramírez, diputado Calixto y diputada Orsini. Es del orden. Gracias, presidente. Simplemente recalcar parte de lo que dijo el asesor del ministro del Trabajo, que me parece que es importante que nosotros no generemos contradicciones en el mismo Código del Trabajo. Porque, insisto, en el inciso segundo del artículo 1 dice que estas normas no se aplican a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizado y descentralizado, del Congreso, Poder Judicial, trabajadores de empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que se tengan aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por la ley a un estatuto especial. Si nosotros incorporamos normas de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas al Código, tenemos un artículo primero que dice que esas normas no se aplican por el hecho de que tienen un estatuto especial. Lo dice el inciso segundo del artículo primero. Entonces, es letra muerta, es decir, esas normas no se van a aplicar. Ahora, se podrían interpretar como normas generales. Por ejemplo, si nosotros ponemos en el artículo 201 de que en el caso de que se declare por una comisión de salud que la persona no tiene la salud compatible, puede venir alguien y hacer una interpretación mañosa y decir, como esto está en el Código del Trabajo, que es una normativa general, que se aplique en otras áreas distintas a las Fuerzas Armadas el hecho de que haya una persona con salud incompatible y que por esa razón se le pueda cesar en sus funciones. Entonces, genera una incertidumbre que nosotros no tenemos, que no se justifica que nosotros la hagamos. En el inciso tercero, que Francisco no leyó, dice que con todo, los trabajadores de estas entidades señaladas, es decir, de las que tienen estatutos especiales, se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados de sus respectivos estatutos. Es decir, igual se les aplica el código en aquellas cosas no reguladas, entre otras cosas, por ejemplo, ante quién se puede recurrir cuando un derecho no es respetado. Y termina diciendo, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. O sea, el mismo Código del Trabajo dice, el estatuto prevalece sobre este código. Entonces, la ley es clarísima, es decir, que lo que esté dentro de este código no se aplica a aquellos que tengan estatuto especial, que es el caso de las Fuerzas Armadas. Que si hay una contradicción, prevalece de las Fuerzas Armadas. Y dado que estas son normas generales, como dice el inciso primero, del artículo primero, alguien podría interpretar lo que nosotros agreguemos al artículo 201 como algo que se puede aplicar a otro tipo de trabajadoras en el país, como que las cesen en sus funciones por no tener salud compatible con sus funciones. Entonces, para no generar esta contradicción entre el mismo código y no generar interpretaciones mañosas que alguien pueda tratar de aprovechar en algún tribunal, yo sugiero que hagamos lo que dice el código. Hay un estatuto especial, ciñarse ese estatuto especial, y nosotros lo que tenemos que hacer acá, para darle eficacia a lo que nosotros queremos hacer, que es darle un fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, para darle eficacia, siguiendo lo que nos manda el código, nosotros lo que tenemos que hacer es ir y modificar entonces el protocolo o los estatutos específicos de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, presidente. Muchas gracias. El diputado Calixto. Gracias, presidente. Yo quiero solicitar que los expertos de la comisión nos puedan asesorar también en qué es lo que procede, presidente, porque, y un poco emulando lo que decía el diputado Melero, ¿cuál es el espíritu de esta iniciativa? El espíritu justamente es asegurar que todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad les sea aplicable el fuero laboral, ¿cierto?, que estamos discutiendo, siempre y debe primar siempre por sobre cualquier otro tipo de disposición legal o reglamentaria. Y eso siento que
en este minuto el artículo 201 no lo garantiza, no lo precisa, porque efectivamente en la exposición del Contralor nosotros escuchábamos algunos elementos por los cuales también eran causales de retiro contra muchas mujeres, entre ellas cuando cesa el contrato, medidas disciplinarias, institución, en fin, como 5 medidas y que en definitiva podrían eventualmente también emular a estas causales, porque este decreto no está preciso, este artículo no es preciso. Por lo tanto, yo quiero pedir, presidente, qué es lo que procede en este caso, porque siento que la discusión está bien, pero estamos alejándonos del espíritu de esta iniciativa. Y quizás la ministra nos puede aclarar también ese punto. Después va. Diputado Orsini. Gracias, presidente. Por su intermedio, decirle al diputado, al colega Melero, que la indicación del Ejecutivo viene justamente a sustituir el proyecto original en cuanto modifica el artículo 201. Entonces, de aprobarse el proyecto como está hoy día, no se modificaría el artículo 201 del Código del Trabajo. Y nosotros justamente, como el diputado por su intermedio, presidente, lo señala, lo que queremos hacer es justamente eso. No queremos ni modificar solamente el artículo 201 del Código del Trabajo, ni modificar solamente las normas especiales. Queremos hacer ambas cosas. Creemos que de esa manera se protege de mejor medida el derecho que estamos buscando garantizar. Sobre la interpretación mañosa que sostenía el colega hace un rato, también es abogado y debiese saber que cuando el sentido literal es claro, no cabe hacer una interpretación mañosa. Entonces, si nosotros establecemos que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, no tendría por qué alguien interpretar que debiese aplicarse otro tipo de trabajadores. En cuanto también a lo que decía el diputado Melero del reenvío o la redirección que se hace de un cuerpo normativo a otro, en mi opinión la técnica legislativa más frecuente no es que la norma general reenvía a la norma especial, sino que es la norma especial la que reenvía a la norma general. Entonces nosotros establecemos en el Código del Trabajo este derecho para las funcionarias de las Fuerzas Armadas y la norma especial simplemente reenvía a la norma general que está en el Código del Trabajo y hace mención a ella. Entonces el punto es, si estamos de acuerdo en que queremos garantizar de la mejor manera posible este derecho, sinceremos. Siento que el argumento verdadero de por qué no querer hacer esta modificación no está sobre la mesa. ¿Por qué no queremos modificar el Código del Trabajo y establecer ahí ese derecho y hacer el reenvío desde las normas particulares que también se pidieron modificar? Si evidentemente, en mi opinión, es la manera más completa de garantizar el derecho para los funcionarios y las funcionarias. Eso, presidente. La ministra. Por su intermedio... perdón, estaba aquí antes, perdón. Tagael, la ministra y después usted. Presidente, súper cortito y por su intermedio también me gustaría responder lo que decía el diputado Ramírez respecto a la extensión de los derechos. De hecho, el artículo 89 del Estatuto Administrativo establece que todos los beneficios que están en el fondo respecto a los derechos, a las prestaciones y beneficios que tienen todos los trabajadores también son extensibles a los funcionarios públicos y dentro de ellos se considera obviamente también a las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, yo creo que acá podemos hacer toda un debate legislativo respecto a cuál, en el fondo, modificación sería mejor, pero a mi parecer creo que tenemos que velar porque este derecho se garantice en su totalidad y para eso la propuesta al menos y que hemos levantado también distintos diputados acá es que se haga la modificación al Código del Trabajo y también a los otros cuerpos. O sea, a mí también me parece que no entiendo por qué negarse a la modificación del Código del Trabajo. No entiendo en realidad cuál es la justificación a eso y me parece además por los argumentos que dio el Contralor, sobre todo por la garantía que puede dar un juez caso a caso, es mucho más justificable también que exista al menos esa protección dentro del Código del Trabajo y hacerla extensible. Al menos yo me quedo con ese argumento, me pareció sumamente atendible, incluso también otros aspectos que me gustaría también acá discutir en particular, como tiene que ver que no solamente se incorporen a las mujeres que están a los funcionarios que están en periodo de embarazo, sino que también aquellas que están en proceso de adopción, que por ejemplo sería súper importante incluirlas en el proyecto.
Perfecto, pero ahí podríamos seguir conversando. Me parece que hay, pero al menos en este tema en particular, yo todavía no entiendo cuál es la justificación y me gustaría, si es que podemos avanzar en un compromiso de hacer las modificaciones a ambos aspectos, me parece que podríamos tener una voluntad mucho más mayoritaria en esta comisión. Okay. Señora Ministra. Presidente, sin perjuicio de lo que acuerde la comisión, nosotros estamos siguiendo con mucha atención el debate. Me parece interesante a estas alturas, sí, ya de esta reunión, plantear algunos temas que son bien importantes para el gobierno. Lo primero es que es importante tener presente que la indicación sustitutiva es un elemento esencial del ejercicio legislativo del Poder Ejecutivo. Se utiliza en legítima forma desde al menos el 11 de marzo de 1990, y la única condición es que el texto que esté sustituyendo al texto anterior tenga, por supuesto, un origen en la idea matriz del proyecto de ley, que es el caso que nos ocupa en esta oportunidad. En segundo lugar, estamos todos de acuerdo, presidente, todos los diputados y diputadas que integran esta comisión, ¿verdad?, comparten en esencia el proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, cabe destacar, no un proyecto del Ejecutivo, que tiene como propósito simplemente hacer muy explícito el derecho a fuero maternal. En tercer lugar, tenemos que tener presente que el Código del Trabajo establece ya el derecho a fuero maternal y tiene en la práctica una utilización universal, y por extensión, ¿verdad?, alcanza al funcionario público, que estamos sujetos al Estatuto de Administración Pública, y por tanto también a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, digo funcionarios, hombres y mujeres, padres y madres de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la PDI. El punto es justamente que aun cuando es un derecho en la práctica universal, hay una excepción que permite que las instituciones antes mencionadas llamen a retiro a personas que están bajo la protección de este derecho. Por tanto, en el Código del Trabajo ya está establecido el derecho, y lo que nosotros queremos es justamente hacer que sea muy explícito en aquellos cuerpos legales, en aquellos estatutos de funcionarios en donde no está explícitamente incorporado. Esa es la razón por la cual nos parece muy importante que este derecho sea establecido a los estatutos que ordenan la relación laboral de los funcionarios y funcionarias del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Desde luego, mientras más cuerpos legales incorporen explícitamente el derecho a fuero maternal, mucha más fuerza adquiere un derecho que para nuestra legislación es esencial. Esa es la razón por la cual el Ejecutivo ha optado por esta indicación sustitutiva y no otra. Muchas gracias. Gracias, ministra. Diputado Ramírez. Presidente, por su intermedio, recordarle a las diputadas que dudan de las intenciones de nuestra posición, recordarles que este es un proyecto de ley presentado por 9 diputados de Chile Vamos. Sería ridículo que nosotros hubiésemos querido presentar un proyecto de ley para que este no tuviera efecto práctico, para que no consagrara un derecho en el que estamos todos de acuerdo. Entonces, ambas, por su intermedio, se preguntaban, entonces, ¿cuál es la razón por la cual no quieren que esto esté en el Código? Yo le quiero decir lo siguiente, porque en el Código, expresamente, en el artículo 1, dice que estas normas no se aplican a las Fuerzas Armadas, lo dice expresamente. Y por lo tanto, solo lo que vamos a hacer después es poner una norma que sí se aplica a las Fuerzas Armadas. Cuando uno tiene este tipo de contradicciones en una misma ley, pasan dos cosas. Primero, que se aplique o no, uno va a estar vulnerando ya una norma del Código Civil, con lo cual eso como precedente se puede, del Código Civil, en este caso el Código del Trabajo, con lo cual nosotros sabemos que al transgredirse una norma, eso puede ser tan precedente, eso puede terminar ampliándose y finalmente lo que genera es incerteza jurídica. Si finalmente alguien puede decir, bueno, y en este código hay normas que a pesar de que se dicen de que no aplican a la Fuerza Armada, que hay una que sí se aplica, por lo tanto esta otra también se podría aplicar. Y entonces empezamos a desvirtuar en la interpretación de la ley los alcances que ésta tiene. Y lo segundo, le reconozco que hay una razón que a mí me importa, que es personal, que tiene que ver con un tema de prestigio, si usted quiere, propio. Porque los que estudiamos facultades de Derecho somos permanentemente, o hemos sido testigos de permanentes mofas a veces de profesores o alumnos cuando uno estudia, cuando uno ve contradicciones en la ley, y dice, bueno, ¿quiénes son los parlamentarios que aprobaron esto? ¿Cómo no se dan cuenta de algo que estaba en el artículo 1?
Entonces yo no quiero que mi nombre aparezca el día de mañana como la persona que aprobó una cosa que es abiertamente contradictoria con el artículo 1. Entonces aquí también la técnica legislativa tiene que ser seria. Y a mí me preocupa de que nosotros como parlamentarios demos una señal en el mundo en que estamos completamente desprestigiados de que nosotros cuando legislamos lo hacemos en serio. Y que no nos pasamos por alto una advertencia que se hizo en esta mesa, de que lo que estamos haciendo vulnera la letra de la misma ley que nosotros queremos reformar. Entonces, eso no es serio. Y yo creo que nosotros hoy día no estamos, por el prestigio que tiene hoy día esta Cámara, para que después venga el Senado y lo arregle, o no lo arregle y digan, bueno, pero esto al final es producto de la poca prolijidad, la poca seriedad que tienen los parlamentarios que legislaron sobre esta materia en la Comisión de Trabajo. Yo no me quiero prestar para eso. Si finalmente esto se termina votando y se termina haciendo en el Código del Trabajo, bueno, yo voy a votar en contra, para que por lo menos quede establecido de que yo advertí esto y de que yo no me presto para legislar de una manera poco prolija. Gracias, presidente. Gracias. El diputado Sepúlveda, después el diputado Calixto. Muchas gracias, presidente. Primero, yo quiero valorar la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Yo creo que sin duda ayuda a poder complementar mejor lo que habíamos planteado en su minuto y lo que había además manifestado el Contralor, que fue preocupante en varias partes de los que nos vino a presentar. Sin embargo, con las mismas palabras del diputado Ramírez, yo creo que las mofas más las sufrimos cuando no hacemos proyectos de ley que efectivamente protejan a las personas, que efectivamente las protejan. Entonces, porque uno dice, bueno, ustedes hicieron esta indicación, se votó esta indicación, pero al final, raya para la suma, lamentablemente, no protege. Y esa es la mofa más compleja de las cuales tenemos que recibir. Porque es una mofa institucional al final. Uno dice, bueno, ustedes quisieron hacer esto, pero al final resultó peor. Entonces, a mí lo que me preocupa, yo sí comparto en términos de la seriedad del análisis y lo que tengamos que realizar hoy día. Yo, sin duda, las indicaciones de sustitutiva del Ejecutivo tienen razón de ser y están en su legítimo derecho de hacerla, en su legítimo derecho. Sin embargo, también nosotros estamos en el legítimo derecho, por hacer las cosas bien y seriamente, de no votar. ¿Y por qué? Miren, a nosotros nos interesa esto, como todo lo que estamos aquí. Sin duda nos interesa esto. No tiene ninguna relación si es uno u otro el mocionante. Pero a mí lo que me preocupa es que si recién ingresó esto, ¿o ingresó cuándo? Hoy día. ¿Hoy? Entonces yo pediría, presidente, por la seriedad que corresponde, que yo concuerdo con el diputado Ramírez, pero tenemos dos visiones del procedimiento que tenemos que tener. Bueno, entonces no votemos hoy, porque yo quiero también pedir de mi abogado y de la gente que nos asesora qué es lo que está pasando con esta indicación sustitutiva y cuáles son las repercusiones, las complicaciones que podría tener, presidente. Diputado Calixto, después la señora ministra. Presidente, yo quiero hacer una consulta a la ministra, si me lo permite, por su intermedio, presidente. Quiero plantear lo siguiente. Me sigue complicando, yo reitero, yo valoro absolutamente lo que ha planteado el gobierno. Me parece que tenemos que ir aclarando y estamos todos por el mismo espíritu, lo que nos mueve en esta comisión. Pero quiero plantearle lo siguiente, ministra. En lo que ustedes ingresan hoy día, se señala solamente una causal, que es frente a enfermedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos, y así lo dijo el Contralor, que se pueden dar casos en que una persona pueda tener una causal de retiro por medidas disciplinarias, aún estando con fuero? Por lo tanto, en ese caso, el fuero no sería relevante. Entonces, nosotros lo que buscamos, todos los que estamos acá, es que efectivamente el fuero laboral debe primar por sobre cualquier otra disposición legal o reglamentaria. ¿Por qué no lo explicitamos eso? ¿Cuál es el problema de no considerar las otras causales? ¿Diputado? Eso, he dicho, presidente. Yo quisiera... Diputado Melero. Yo creo que son muy entendibles los argumentos que se han estado dando, presidente. Y yo quisiera pedirle si nos pudiera dar 10 minutos para poder trabajar una indicación que genere ese vínculo que se está planteando, y creo que podemos perfectamente, pero creo que están dichas las cosas en el debate. Nosotros necesitamos trabajar un poquitito con nuestra gente, pueden hacerlo también los demás parlamentarios, y si usted lo permite, presidente, quizás son 7:30, 7:45 para las 8,
reabrimos y vemos lo que hay, a ver si tenemos un consenso más amplio. Antes Si de le dar parece, presidente. paso a eso, solo reiterar el criterio y el espíritu del momento que estamos viviendo. Cuando se escuchó a todo el mundo, la conclusión fue que había que modificar las leyes respectivas que rigen a las Fuerzas Armadas, orden y seguridad. Y ese fue el primer criterio. Segunda cosa, que eso no bastaba y que necesariamente al artículo 201 teníamos que incorporarle las indicaciones para asegurar que era lo que justamente el diputado Ramírez dice. Porque si no es imposible la aplicación, y lo que íbamos a hacer era un camello y no un caballo. Un error de diseño grave en esto. Entonces, tenemos que asumir, y yo recojo lo que plantea el diputado Melero, démonos un tiempo, suspendamos la sesión por 15 minutos, nos juntamos todos y después volvemos. Muchas gracias. Suspenda, toque la campanilla. Se reanuda la sesión, estimado. Bien. En consideración a los tiempos, el Ejecutivo ha presentado una nueva indicación respecto de su modificación sustitutiva que hizo del proyecto. Le pido al señor secretario que la lea a continuación. Y de varios diputados firmantes, patrocinantes. La indicación dice lo siguiente, señor presidente. A todo el personal que se encuentre prestando, para incorporar el siguiente inciso final nuevo en el artículo 201 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2003 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. A todo el personal que se encuentre prestando labores o ejerciendo funciones en las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, le será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo de conformidad con el decreto con fuerza de ley número 1 de 1997 que fija el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, decreto número 412 de 1992 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y decreto con fuerza de ley número 1 de 1980 que fija el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones. Permíteme. Solo yo sí. No, sí, espérate. Lo que pasa es que yo lo que había planteado es que quedara solo en virtud del artículo 201, o sea, a todo el personal que se encuentra, lo voy a leer, en todo el personal que se encuentra prestando labores o ejerciendo funciones en las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública, le será aplicable el fuero laboral dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo y no en conformidad con el decreto, porque queda siempre sujeto al estatuto y ese es el problema de esto. Ministra, por favor. Perdón, presidente, ya alguien lo dijo, pero quisiera precisarlo, está una indicación de los parlamentarios, puesto que no cuento con firma presidencial en este momento. En segundo lugar, es una indicación que recoge la preocupación de la comisión en la primera parte de la reunión, con el propósito de asegurar en el mismo Código del Trabajo el derecho a fuero, aun cuando insistimos en que es universal, pero nos parece muy pertinente la preocupación. Esta es una indicación que se agrega a la indicación sustitutiva, por lo menos ese es el espíritu que me han planteado los parlamentarios, los diputados de Chile Vamos. ¿Está comprendido? Perfecto. Muy amable y muchas gracias. No, sí, lo que pasa es que como se agrega, entonces yo entiendo que el que está aquí, al personal, esto va a reemplazar todo esto que está acá. El 6. Presidente, si me permite. Sí, diputado. Lo que pasa es que la indicación nueva, que fue firmada por varios de los parlamentarios de la comisión, es una indicación, usted lo sabe, para agregarle un inciso al Código del Trabajo, al 201. Y luego la norma a la que usted hace referencia es la norma que va al decreto con fuerza de ley que
el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, la frase que usted quiere eliminar, de conforme a este estatuto, yo estoy de acuerdo con que se elimine, porque si no es redundante, pero tiene que ir las dos juntas, digamos. Ok. Bueno. Pedro. A ver, yo, presidente, si usted me permite, esta redacción de este inciso final reemplaza a las indicaciones formuladas por el señor Saavedra al 201. No. ¿No? No. Ya. En consecuencia hay que empezar a votar. Entonces hay que empezar a votar Gracias. las indicaciones en el orden que están establecidas en el comparando. Ya. Entonces. Ya. Partamos, secretario. Vamos. Hojitas para votar. Vamos. Indicación. La primera indicación que se pondría en votación sería la que figura en la página número 1 del comparado, que es del señor Saavedra, para intercalar en el artículo 201 del Código del Trabajo, en su inciso primero y a continuación de la trabajadora, la siguiente frase: independiente que su relación contractual se rija íntegra o parcialmente por este Código del Trabajo y o por cualquier otra norma, estatuto o reglamento que diga relación con regular sus deberes y derechos laborales. Sí, porque si no queda todo redundante. Sí. Así es. Dejemos, esperemos avancemos la otra. Estamos en votación. Es que lo que pasa es... Es que no se... Lo que estamos haciendo, porque estamos, a mi juicio, la indicación que él plantea en la página 1 sería redundante dado la nueva indicación que hemos resuelto poner. Quiero que él esté tranquilo, yo estoy, pero no quiero que... No sé si... Ministra. Perdón. Presidente, omití algo que era fundamental cuando presenté, o sea, cuando reiteré el respaldo del gobierno, del Ejecutivo a la indicación que presentaron recién los parlamentarios y parlamentarias. Es una indicación, por cierto, inspirada en sus indicaciones, que fueron las que leímos esta mañana con la abogada Rosario Ragada, cuando la comisión emitió el boletín de indicaciones. Efectivamente, y recuerdo haberlo conversado fuera de la comisión con usted. Por tanto, como señala el diputado Melero, efectivamente el propósito de la indicación que nosotros respaldamos, por supuesto que incorpora aquellos planteamientos de las indicaciones que estaban también mencionadas en él. Justamente la idea era poder hacer una sola indicación que tuviera un respaldo mayoritario en la comisión y que no solamente tuviera un respaldo legislativo, sino que también dejara conforme, ¿verdad?, a la comisión que ha demostrado especial interés en este proyecto. Sí, diputado Ramírez. Lo que pasa es que toda la discusión que tuvimos antes, finalmente hemos llegado a un acuerdo en dejarlo expreso en el Código del Trabajo, redirigiéndolo al Estatuto Especial, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Su indicación vuelve la discusión a foja cero, porque al final incorpora en el artículo del Código del Trabajo lo que nosotros aquí acordamos de redirigir expresamente. Por lo mismo, como todo lo que usted pone en sus indicaciones queda resguardado con las indicaciones del Ejecutivo, que por lo visto tomaron su texto, yo respetuosamente le pediría para efectos del orden que esas indicaciones ojalá las pudiese retirar, presidente. Esta. La primera. La página La primera. Lo que pasa es que la segunda que usted presenta está... El Ejecutivo la recogió y la puso en los distintos estatutos. Y como nosotros acordamos acá, redirigir, que el Código del Trabajo se redirija al estatuto, entonces... No sé si me logro explicar, la verdad. No, espera. ¿Ustedes están de acuerdo con agregarle a funcionarios esa indicación? Es que habla del fuero maternal. Es que, espérate, es que puede darse el caso que en algún minuto puede haber adopción. No, de hecho se da. Entonces sí. Que hay que incorporar. Es que la indicación del Ejecutivo contempla... Y pueden ser matrimonios. Sí, no solamente contempla adopción, también contempla el fuero para el padre cuando éste se toma el permiso parental por el doble del tiempo del permiso que se tome. Bien. Ya, Ya y la siguiente indicación. Ya, espérate.
No, la primera estaría por retirarlo usted. Ya, ok, dale. Ok. La segunda funcionaria está ok. La tercera indicación que está en la página 4. Espérate, vamos. Primero concordemos y después votamos. La indicación del inciso final del 201, que dice, en este caso no podrá cursarse el retiro de la funcionaria sino hasta 12 meses contados de la fecha de terminación del periodo postnatal. Con todo, dentro de los 30 días anteriores a la expiración del fuero, la funcionaria tendrá derecho a solicitar la revisión del dictamen de la Comisión Médica a fin de que su retiro no sea cursado si su salud ha evolucionado de tal forma que ya no sea incompatible con sus funciones. Si la Comisión Médica persiste en su dictamen inicial, la funcionaria podrá solicitar que su retiro sea revisado por la Contraloría General de la República, la que deberá solicitar también un informe de la Superintendencia de Seguridad Social. El derecho de la funcionaria a solicitar esta reconsideración es irrenunciable. Es lo que decíamos antes, en la discusión de dónde podíamos, porque los tribunales del trabajo no pueden accionar en las Fuerzas Armadas. Presidente, claro, entonces justamente esa indicación es incompatible con la que acabamos de firmar. Entonces, aquí la solución sería, yo no sé cuánto de esa propuesta está contenida en la indicación del Ejecutivo para incorporarlo dentro de los estatutos especiales. Pero la indicación que acabamos de firmar es incompatible porque en el fondo esa indicación lo que hace es que se deben regir por lo que contengan los estatutos especiales. Es que justamente fue a partir de la discusión cuando estuvo el Contralor, en donde él planteaba que no se podía, o no, los dictámenes y todo lo que había no se recogían. Entonces, ¿quién tenía que fallar? Pero ahora sí, porque con la indicación que firmaron todos los parlamentarios de la comisión, lo que hacen es poner el derecho en el Código del Trabajo. Explícitamente. ¿Cuándo está por extensión? Absolutamente. Es otra cosa la que él plantea, porque lo que él dice es que después del postnatal, ¿no es cierto?, se podrá revisar la posibilidad, ¿no es cierto?, que la funcionaria pueda volver a la institución, de volver a la institución con la revisión de la Comisión Médica e incluso posteriormente a la Contraloría General de la República con el informe de la Superintendencia. O sea, esto es lo que conversamos con el Contralor, ¿no es cierto?, la posibilidad de que no sea taxativo lo que se planteaba, sino la posibilidad de que hubiesen lugares donde, ¿no es cierto?, la funcionaria pudiera reclamar, en términos de la salud compatible. Eso es. Presidente. Sí. Además, yo creo que esta indicación es inadmisible por cuanto usted se le está dando atribución a la Superintendencia de Seguridad Social. Y yo creo que eso es absolutamente exclusiva potestad del Presidente de la República. Entonces, yo creo que ahí también había un punto a abordar. No. Sí, diputada Sepúlveda. Siempre podrá requerir, o sea, esa función está permanentemente de la Superintendencia de Seguridad Social, incluso debería ser un derecho permanente de los trabajadores, pero está esa función absolutamente dentro de la Superintendencia de reclamo. Claro, es parte de las atribuciones, reclamos que tiene el... Sí. Presidente, este proyecto de ley lo que busca es modificar el Código del Trabajo y los estatutos de las ramas de las Fuerzas Armadas en materia de fuero maternal. ¿Cierto? Esa es la idea matriz. Pero usted con su indicación está estableciendo que la Comisión Médica determine si tiene una salud incompatible para sus funciones. Y eso ya es una materia que va o abarca más allá de lo que es el fuero maternal. Y yo creo que ahí sí que nos estamos apartando la idea matriz. No, si no es así. Diputada Sepúlveda. Es que lo que pasa es que esto está por motivos de salud, está el desafuero, o sea, está una posibilidad de tener el fuero maternal. Entonces, lo que causa el problema es precisamente que no tiene salud compatible con el trabajo. Entonces, no está fuera de la idea de matriz, es la causal por la cual no puede asumir su fuero. Entonces está absolutamente frente a lo que... Es más, yo creo que aquí lo que estamos haciendo es de raíz atacando en la causa del problema, en la consecuencia del fuero, pero la causa es la salud incompatible. Entonces esa es la diferencia. Yo encuentro esto, y es lo que vimos
no en la teoría de la ley, lo vimos en la realidad. Lo que nos plantea la funcionaria es que después de tener, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo no voy a tener la capacidad de revisar si tengo o no salud compatible después de realizar el fuero? ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Y lo que tiene que ver con el informe de la superintendencia, eso es obvio, porque ya es una función que realiza permanentemente y obligatoriamente la superintendencia. Presidente, puede ser. Sí, pero está bien, pero es que está bien. Pero puede ser, digamos, que, a ver, lo que estamos legislando es consagrar el derecho al fuero maternal, ¿cierto?, a todo evento. Si producto después de haber tenido el fuero, esa persona tiene un problema de salud, no necesariamente derivado de la causal de la maternidad, y el COPIN dice no tiene salud compatible. Ya, pero usted que está bien, pero yo lo que digo nomás que eso sí queremos legislarlo en materia de otro cuerpo legal, pero no de este, que aquí estamos hablando exclusiva y excluyentemente del fuero maternal. Si tiene un problema de salud incompatible con el servicio, derivado de una enfermedad subyacente de su periodo de embarazo, de otra materia, y quedó, digamos, con un daño psicológico, con un problema X, digamos, no soy médico, presidente, pero entiendo que muchas veces se pueden derivar cuadros que terminan a una persona que entró a tener su agua en buenas condiciones, se deterioró de forma tal que después es incompatible con el servicio. Eso es un tema distinto, que no nace de la idea matriz que era proteger a la mujer en el fuero maternal. Entonces está bien, legislemos, me parece entendible, pero no acá, porque entonces que no es la idea. Patricio, el problema es que el origen, la causa de la posterior salud incompatible es el embarazo. Entonces digamos lo que sea por causal directa. No lo decimos así. No, se puede agregar. Si es por causal directa el tema del fuero maternal. Ahí está, eso es congruente. Si por causa... Sí. ¿Puedo? Sí, puede. Un minuto, mire. Decíamos que no podía recibir el fuero maternal cuando cesara la contratación, cuando tuviera medidas disciplinarias, lo que tenía que ver con los cargos del artículo 8, ¿no es cierto? Y uno de esos era lo que tenía que ver con la salud incompatible. Uno de esos. Pero habían 4 o 5 causales. Nosotros solo estamos abordando una de esas causales, no todas las causales que nos presentaron las funcionarias, solo estamos abordando una. Entonces, por eso que es atingente que podamos seguir abordando lo que tiene que ver con la salud incompatible, pero no solo tiene que ver con, no es una salud incompatible a causa del embarazo. No, el origen posterior de una enfermedad. Gracias, colega Calixto. Ahí están todas las otras causales, sí, que no las hemos abordado. Sí. Ahora votemos y... Ya. Bueno. Yo está, Tiene derecho, presidente, sí. Es que sabe una cosa, yo creo que esa trabajadora tiene derecho, después que tenga su postnatal y todo, a decir, mire, ¿sabes que yo creo que se revise el caso? ¿Por qué no tener derecho a hacerlo? Eso, presidente. Sí, pero Patricio, el tema es que estamos en la discusión del fuero y esto es parte de eso, no es una cuestión que inventemos para salvar a alguien, sino que son situaciones que se viven cotidianamente y pasan también en las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que entregar a lo menos el derecho a alegar o a pedir que se les protejan. Por ejemplo. Sí, al código, no es la... Claro, pero no es al estatuto de las Fuerzas Armadas, es al código. Está bien, ya votemos. Yo saqué la primera. Vamos a votar. Por favor. Para agregar, vamos a votar la primera indicación que está en la página 4, que es para agregar la expresión y funcionarios. Sí. No, tengo que tomarla, señora. Señor Barros. A favor. Señor Calisto. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Iquiguren. A favor.
Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Asensio. A favor. Señora Yoma. A favor. Presidente. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Muy bien. Sigamos con la otra. La siguiente indicación es la que estaba en discusión. Si usted quiere le doy lectura de nuevo, la omito. Ya la leí. Indicación del señor Saavedra. Es para agregar al inciso final propuesto para el artículo 201 la siguiente El oración a Código del continuación de su punto aparte que pasa a ser seguido. Es la indicación que está en la página 4, la segunda indicación de la página 4. ¿Estamos? Señor Barros. En contra. Señor Calisto. ¿Qué van a decir? Señor Calisto. Calisto vota. A favor. Señor Durán. En contra. Señor Guiguren. En contra. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. En contra. Señor Sauenborg. Contra. Señora Sepúlveda. A favor, presidente. Señor Asensio. A favor. Señora Yomas. A favor. Señor Saavedra. A favor. Ministra. 6 votos a favor, 6 votos en contra. Rechazada, presidente. Sigue la indicación de la página 5. Que es la indicación número 4 para mí. Sí. Espera. Que dice, para agregar al inciso final propuesto para el artículo 201 la siguiente oración a continuación de su punto aparte que pasa a ser seguido. En ningún caso el retiro podrá ser cursado antes del término del fuero maternal, pudiendo la trabajadora exigir al cabo de este que la Comisión Médica de Salud Preventiva e Invalidez se pronuncie sobre si su salud continúa siendo incompatible con sus funciones. Señor Barros. Señor Calisto. A favor. Señor Durán. En contra. Señor Guiguren. Contra. Señor Jiménez. Señor Melero. Contra. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. En contra. Señor Sauenbaum. Contra. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Asensio. A favor. Señora Yomas. Esta sí que merece un café. A favor. Señor Saavedra. A favor. 6 votos a favor, presidente, 6 votos en contra, ninguna abstención, rechazada la indicación. A continuación, la indicación que está en la página 6, que es una indicación del Ejecutivo. Ministra. Disculpe, presidente, claro, y pienso, no obstante, ustedes son soberanos de disponer lo que les parezca, pero me parece que la indicación que los parlamentarios firmaron después de la interrupción correspondería que encabezara el resto de las indicaciones, por cuanto es la modificación al Código del Trabajo y luego la de los estatutos. Sí. Entonces. Sí. Esta la vamos a tener que rechazar. Esta que está aquí la tenemos que rechazar. Sí. Es que no puede quedar ahí. No, pues esa la rechazaron ya. ¿Cuál? No, esta. Sí. Vamos a votar la indicación propuesta por diversos señores diputados. ¿Dónde está la indicación original de esto? Sí, ahí está, ahí está. Melero. Propuesta por varios señores diputados que dice lo siguiente. Para incorporar el siguiente inciso final 9 al artículo 201 del Código del Trabajo.
A todo el personal que se encuentre prestando labores o ejerciendo funciones en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública le será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo en conformidad con el decreto de conferencia de ley número 1 de 1997 que fija el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, decreto número 412 de 1992 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del estatuto del personal de Carabineros de Chile y decreto de conferencia de ley número 1 de 1980 que fija el estatuto del personal de Policía de Investigaciones. Señor Barros. A favor. Señor Calisto. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Sauenbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Asensio. A favor. Señora Yomans. A favor. Señor Saavedra. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna. Aprobado, presidente. Lo tengo yo. A continuación, la indicación del Ejecutivo. Sí. Solamente para asegurarnos de recoger la propuesta que hizo el presidente de la comisión, porque ahora vamos a votar la letra A, de retirar la frase conforme a este estatuto, que me parece que es correcto para que sea conforme a lo que dice el Código del Trabajo. A ver, perdón, ¿cuál? Solo está el Código del Trabajo y conforme a este estatuto desaparece. Claro, o sea, en la cuarta línea desaparecen esas 4 palabras, conforme a este estatuto. Que fue una propuesta del presidente que yo creo que hay que recoger, presidente. Sí. Presidente. Sí. Quiero proponer, si están todos de acuerdo, la unanimidad, a ver si es posible una votación económica en lo sucesivo, porque es la misma indicación para los distintos ramas. No se ha pedido división de la votación, en consecuencia es una sola votación. ¿Ya? He dicho, presidente. En cada una, sí, claro. Sí. Señor Barros. Señor Calisto. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Sauenbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Asensio. A favor. Señora Yomans. A favor. Señor Saavedra. A favor con la modificación 12 incorporada. votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Terminada la discusión del proyecto. Diputado informante. Pero one moment. Esto habría que modificarlo en lo sucesivo, en la eliminación de conforme a este estatuto, porque está en lo sucesivo en todas las los estatutos de carabineros, de investigaciones, habría que eliminarlo. Sí. Es de esperar que así. Estudiante. Señor Barros. Señor Barros. Sí. Está en todas. Presidente. Falta Sí. Calisto, le corresponde. Presidente, diputado informante, le corresponde según el orden que se ha establecido por la comisión. Según el orden establecido por la comisión, al diputado informante le corresponde al señor Calisto. Porque el señor Barros fue el que informó. Barros informó la vez anterior. Ahora le toca a Calisto. Sí. Para no discutir, rifar ni nada. Yo también creo. Segundo el acuerdo, no. No tengo ningún inconveniente, presidente. No hay oposición y que sea una de las diputadas. La diputada Orsini va a informar. Y le guardamos a Calixto el cupo. O sea, yo me corresponde, así que se reelegía como 4 veces. Presidente, con el compromiso de la diputada Orsini lo informe y lo vota a favor. No, sí, oye. Por haberse cumplido. Por haberse cumplido el propósito de la sesión, se levanta la sesión. Thank you.